tardes a todos. Cuando Roberto a principio de año puso estos títulos en todo lo que iban a ser las actividades científicas de este año, la verdad que eh, yo que él me había propuesto como para dar lo que tenía que ver con las enfermedades autoinmunes del hígado, la verdad que me planteé desde el punto de vista de cómo encarar el tema. Ahí me pasa. Ahí está. De cómo encarar el tema, porque él propuso hablar del compromiso hepático de las enfermedades autoinmunes. Y en realidad es tanto lo que se desconoce y tampoco lo que se conoce de lo que son las enfermedades autoinmunes en general, para todas esas listas de patologías y de órganos involucrados que ustedes ven ahí, que en la realidad uno se puede plantear la charla con un enfoque que puede venir de distintos lados. Uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son, por ejemplo, el compromiso hepático de las enfermedades autoinmunes, como lo planteó Roberto? Es decir, ¿qué enfermedades autoinmunes tienen impacto sobre el funcionamiento del hígado, sobre el hígado? También puedo pensarlo desde el punto de vista de cuáles son las enfermedades del hígado que obviamente tienen por acción del sistema inmune un efecto patológico, y entonces ahí lo tendría que pensar desde el lado de las enfermedades autoinmunes del hígado, ¿sí? Y lo otro es qué es lo que pasa con el hígado y la autoinmunidad, ¿sí? Para tratar de ver si podemos explicar, entendiéndolo desde ese punto, qué es lo que pasa un poco de los otros, tanto de las enfermedades de compromiso sistémicas, con compromiso en el hígado, de las enfermedades propias del hígado con, que sean autoinmunes. Y en realidad yo me lo planteé hablar desde el punto de vista de lo que pasa con el hígado y la autoinmunidad, porque encierra un poco qué es lo que es el sistema inmune, ¿sí? O mejor dicho, la alteración del sistema inmune para todas las enfermedades con las que nos encontramos habitualmente, ¿sí? Eh, a veces algunos hepatólogos dicen que, bueno, los hepatólogos son clínicos frustrados en realidad porque por el hígado pasa mucho de lo sistémico en general, ¿sí? Y la expresión de las enfermedades autoinmunes en parte tiene que ver con ello. ¿Y por qué? Porque el espectro de la patología autoinmune, ¿sí? Puede ser tan variado, ¿sí? Desde lo que se puede establecer como órgano específico, ¿sí? Donde la tiroiditis de Hashimoto es lo central, lo más característico. No hay otra cosa si uno tuviese que definir como patología autoinmune, que no sea solo, en este caso, de la tiroides. Pero en el otro extremo tenemos al lupus eritematoso sistémico, y bueno, todos sabemos, ¿sí? Reumatólogos, nefrólogos sobre todo, y obviamente los clínicos, cuál es el impacto sistémico del lupus expresado como un fenómeno autoinmune. Y nosotros, ¿sí? Tenemos a lo que son específicamente las enfermedades del hígado, medio en el centro, y fíjense que eso no está puesto al azar, sino está pensado y específicamente ideado para tratar de expresar de que estamos más cerca del órgano no específico que del órgano específico. Y cuando nos planteamos un poco qué es lo que tiene que ver el hígado y la enfermedad autoinmune, ¿sabe? Está claro eso que conocemos, donde tratamos de expresar cuando cada órgano cumple su función y decimos que cada órgano, la función específica de un órgano precisamente tiende a establecer, o que tratemos de explicar qué es lo que hace ese órgano, ¿sí? Y si nosotros tratamos de entender qué es lo que le pasa al hígado y a la autoinmunidad, tenemos que pensar que es un órgano que clásicamente se dice está condenado a la inmunotolerancia, ¿sí? ¿Y por qué? Primero por su anatomía, está irrigado por diferentes sistemas sanguíneos, ¿sí? Tiene una doble circulación, y eso tiene que ver con lo que le lleva tanto lo que es el territorio portal, bueno, como lo que aporta el sistema vascular sistémico, ¿sí? Y por la exposición permanente a antígenos, a metabolitos, a tóxicos y a drogas, lo que permite o genera la necesidad de establecer estrategias que impidan un daño tisular de los antígenos inocentes que pasan por el hígado, ¿sí? Sin descuidar la protección de aquellos antígenos deleterios, ¿sí? Cuando uno habla de antígenos que pasan por el hígado, precisamente, obviamente,
hay que involucrar ese doble sistema de circulación. Imagínense todo lo que viene del intestino, ¿sí? Que de alguna manera el hígado lo tiene que eliminar, tiene que saber determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. En esas situaciones donde el hígado se tiene que preparar específicamente para protegerse, o mejor dicho, para proteger lo que necesitamos y atacar lo que no es propio. Entonces, si hablamos en cuestión de función del sistema inmune, tenemos tres aspectos importantes a reconocer. Primero, lo que el sistema inmune tiene que realizar desde el punto de vista de reconocer lo no propio y destruirlo, ¿sí? De hecho, eso es lo que la función, si se quiere, central del sistema inmune, pero también tiene que reconocer lo propio y respetarlo, ¿sí? Aquello que nuestro organismo necesita, que pasa por el hígado y que evidentemente eso tiene que respetarlo. Y lo otro, lo último en realidad, o un tercer aspecto, una tercera definición de la función del sistema inmune, es el reconocimiento de lo propio que se puede modificar eventualmente y destruirlo porque es algo que puede ser deleterio. Entonces, cuando entramos a analizar un poco cada uno, ¿sí? En esto de reconocer lo no propio y destruirlo, bueno, tenemos lo que habitualmente, para lo cual habitualmente está o funciona el sistema inmune, ¿sí? Que es destruir virus, bacterias, toxinas, proteínas extrañas, ¿sí? Tejidos ajenos, y acá obviamente es central todo lo que tiene que ver con el trasplante y, bueno, obviamente con todo lo que se necesita en este caso para que el sistema inmune no rechace un órgano cuando se trasplanta, ¿sí? El reconocimiento de lo propio y respetarlo, ¿sí? Y eso tiene que ver tanto con productos celulares, ¿sí? Los que tienen ahí hormonas, metabolitos, receptores celulares, organelas, interleuquinas que son favorecedoras del funcionamiento del sistema inmune, factores de crecimiento, moléculas propias, ¿sí? Todo lo que son los marcadores del complejo de mayor de histocompatibilidad, que muchas veces expresan, ¿sí? Antígenos que obviamente el sistema inmune los tiene que reconocer y no destruir, ¿sí? Y lo último, ¿sí? Es el reconocimiento de lo propio modificado y destruirlo, ¿sí? Esto es clásico en la localización, o mejor dicho, en la identificación de moléculas propias que son modificadas y que son modificadas naturalmente por la presencia, por ejemplo, de células infectadas por virus o bacterias, células tumorales, células con mutaciones o antígenos aberrantes, que una vez que están dentro, todas esas sustancias, una vez que están dentro de una célula, la misma célula la tiene que tratar de expresar, ¿sí? En su membrana para que ahí trabaje el sistema inmune. Pero todo eso necesita un proceso de reconocimiento previo para que el sistema inmune vaya aprendiendo si es algo que tiene que respetar o si es algo que tiene que destruir. Entonces, hablando un poquitito de lo que es la autoinmunidad y el hígado, el hígado, como hablábamos al principio, es un órgano que está, como se dice, condenado a la inmunotolerancia porque tiene una elevada exposición antigénica. O sea, tiene que estar preparado para que todo lo que le llega, que son metabolitos, tóxicos, virus, nutrientes, sustancias tóxicas, proteínas, todo eso, el hígado tenga la capacidad de poder discernir si es bueno o es malo, ¿sí? Y tenemos evidencias claras de lo que es la inmunotolerancia en el hígado. ¿Y por qué? Porque los que por ahí a lo mejor, bueno, hacen nefrología o la gente que específicamente hace trasplantes de órganos sólidos, conoce, o por lo menos si uno compara lo que es un trasplante de hígado con lo que es un trasplante renal, el trasplante hepático es menos susceptible a la posibilidad de rechazo que el trasplante de hígado que el trasplante renal, ¿sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque el hígado se acomoda con mayor tolerancia a esos antígenos que son diferentes a lo propio, y eso hace que exprese así, ¿sí? Con una menor tasa de rechazo. Hay diferencia en la activación por activación de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Las células presentadoras de antígeno en el hígado lo que hacen es expresar aquellas sustancias o aquellos precisamente antígenos sobre las cuales el sistema inmune tiene que actuar,
y tiene mayor tolerancia o le da al sistema inmune mayor tiempo de aprendizaje para que no ataque al órgano. Y obviamente, lo último, la dificultad de generar modelos animales, por ejemplo en hepatitis autoinmune, hace que uno tenga que condicionar otra variable, que en esto tiene que ver con lo propio y natural de cada uno, y esto está vinculado a lo genético, donde, por ejemplo, diferentes personas, diferentes organismos, tienden a tener mayor tolerancia a momentos determinados de una enfermedad, ¿sí? Entonces, eso hace que también la genética propia de cada uno pueda tener más tolerancia a la activación del sistema inmune. ¿Y cuál es un poco la paradoja de la autoinmunidad en el hígado? Y es tratar de entender un poco esto que es la tolerancia versus la autoagresión, ¿sí? Y acá nosotros tenemos células que van a participar específicamente en lo que son las células residentes y especializadas, o sea, células propias que están en el hígado, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos las células dendríticas, las de Kupffer, las estelares, las NK, los linfocitos T reguladores. Todas estas células que son naturales del hígado van a estar para tratar de que el sistema inmune específico tenga o ayude al hígado a tener esa tolerancia. Y las células del sistema inmune, los linfocitos T, los linfocitos B, monocitos, otros tipos de natural killer, son células que uno las define como del sistema inmune porque son células que están en el torrente sanguíneo, ¿sí? Unas son residentes, están propias en el hígado, de hecho, al hígado también se lo reconoce como uno de los órganos con más contenido del sistema retículo endotelial, por lo tanto con alta actividad dentro de lo que es la actividad del sistema inmune. Entonces tenemos células residentes especiales en el hígado y células que están en la circulación. Pero también en el hígado tenemos las células, son las células propias del hígado, células residentes pero potencialmente inmunogénicas. Y acá participa de manera central el hepatocito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el daño hepático, ¿sí? Cuando uno habla de que el sistema inmune ataca el hígado, uno podría decir o pensar si el hepatocito es víctima, ¿sí? O es parte del problema. ¿Y eso por qué? Porque perpetúa muchas veces mecanismos inflamatorios a partir de que existe una sobreexpresión de las moléculas HLA de clase 1 y 2 que se comportan como células presentadoras de antígeno y son susceptibles de ser atacadas por citotóxicos. Si el hepatocito no tuviese esta posibilidad, no tuviese esta actividad, el hepatocito sería una célula aislada dentro de lo que es este análisis y obviamente no sería favorecedora de que se puedan en el hígado se pueda producir el ataque del sistema inmune. Y entonces, ¿sí? Cuando esto existe, cuando el hepatocito se comporta como una célula presentadora de antígeno y tiene la capacidad de expresar antígenos, existe todo lo que viene a partir de la activación de lo que es el sistema inmune para atacar a lo no conocido. Y eso tiene que ver con que existe una expansión clonal que se transforma como célula, esa expansión clonal hace de que exista la síntesis o la activación de citoquinas que terminan produciendo una perpetuación en la injuria. Entonces, hablamos en cuanto a lo que es el funcionamiento o el gatillo disparador de aquellos mecanismos autoinmunes, y entonces el medio ambiente tiene que ver la predisposición genética con esto que hablábamos antes, ¿sí? Y tiene que ver también con esta disregulación del sistema inmune a partir de lo que pasa con las células que son propias del hígado, las que vienen por la sangre y la actividad del hepatocito en su capacidad de expresar antígenos con las cuales el sistema inmune puede actuar. Y entonces, esto muchas veces genera a partir del hígado la activación de linfocitos que son los que a veces van a agredir. Digo a veces porque cuando existe el equilibrio entre lo que agrede y en lo que se defiende, hace que exista la mediana donde el hígado empieza a tener la tolerancia. Y existe también la síntesis de autoantígenos, que es lo que termina produciendo la activación del sistema inmune. Entonces, entendiendo que lo que decíamos recién pasa por el hígado, todo lo que la activación de aquellas sustancias o de aquellas células, perdón,
que vienen por el sistema inmune, las residentes del hígado y las del y el hepatocito, tenemos que pensar la enfermedad autoinmune propia del hígado en dos escenarios claramente definidos, ¿sí? Y uno es el escenario del tracto portal y otro es el escenario del sinusoide hepático, ¿sí? Siendo del tracto portal la célula principal que va a participar en esto, el dúctulo biliar y el hepatocito en lo que es el sinusoide hepático. Esto es lo que es la población estable del hígado, ¿sí? Pero nosotros tenemos, como dije recién, una población estable que se estila pasajera, que es la que viene con el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que claramente tengamos dividido dos escenarios diferentes, donde si en el momento de existir una injuria, la injuria esa cae del lado del sinusoide hepático, vamos a tener la expresión de la activación del sistema inmune atacando al sinusoide hepático, formando o produciendo lo que es una hepatitis autoinmune, y si esto ocurre del lado del tracto portal, vamos a tener a los fenómenos o a las enfermedades que se expresan a partir de colestasis, como lo son la colangitis biliar primaria y la colangitis, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Entonces, si nosotros tuviésemos que definir a la enfermedad autoinmune, podríamos decir, en pocas palabras, que es un síndrome clínico por todo lo que produce desde el punto de vista de lo que le pasa al hígado y lo sistémico general, producido por la activación de células B o T, o ambas, en ausencia de una infección o una causa discernible, ¿sí? O sea, de una causa que me esté explicando eso. Y el fenómeno central sería el que esperaríamos del sistema inmune en el hígado, de tolerar lo propio y atacar lo ajeno. Entonces, ya metiéndonos específicamente en lo que son las enfermedades del hígado, ¿sí? Que se expresan por componentes autoinmunes, vamos a hablar un poquitito de la hepatitis autoinmune, definiéndola como un síndrome de hepatitis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando la injuria cae sobre el sinusoide hepático, sobre el escenario del sinusoide hepático, obviamente la expresión es la de la inflamación específica sobre el lobulillo hepático, ¿sí? Y esto es, entonces, atacar específicamente al hepatocito, es ese hepatocito que expresa, como habíamos dicho, complejos del complejo del mayor histocompatibilidad y que hace que el sistema inmune lo ataque. Y a partir de ahí entonces, ¿sí? Existe una pérdida de la tolerancia de autoantígenos hepáticos que produce una necroinflamación hepática, básicamente persistencia de autoanticuerpos que se empiezan a sintetizar a partir del fenómeno de la inflamación, hipergamaglobulinemia y aumento de inmunoglobulina G, siempre todo esto es obviamente, como charlamos, por actividad del sistema inmune. Característico es la presencia de una histología compatible, aunque lamentablemente no siempre la histología ayuda, porque cuando se comporta como un cuadro florido y variado, a veces en vez de ser una ayuda termina siendo un problema, pero bueno, claramente que cuando obviamente tiene las características compatibles con una hepatitis autoinmune, obviamente se termina haciendo fácilmente el diagnóstico. Y rápidamente una respuesta al tratamiento inmunosupresor. A veces pasa de que cuando nosotros tenemos pacientes que, o por tener un evento crónico que agudizan, o porque debutan con una hepatitis aguda de tipo autoinmune, no podemos esperar muchas veces a tener o todos los marcadores que usualmente se utilizan de autoinmunidad, o de tener una biopsia, ¿sí? Sobre todo inclusive porque hay pacientes que cuando hacen una hepatitis aguda grave puede ser un trastorno biopsiarla, si no tenemos al alcance una biopsia transyugular, que es la indicación cuando hay un paciente con una hepatitis aguda grave por tener un tiempo de protrombina bajo, ¿sí? Pero bueno, muchas veces con algunos datos o los que tengamos, sobre todo apoyándonos en el aumento de inmunoglobulina G o un proteinograma que nos diga que tenemos una hipergama, el hecho de iniciar un tratamiento empírico con corticoides, la sola respuesta ya nos da la idea de una hepatitis autoinmune. ¿Cuál es la forma de presentación? Bueno, es una gran simuladora, ¿sí? Y en realidad esto se define
por todas las cosas, por todo el cuadro clínico que muchas veces puede presentar, ¿sí? A veces es insidioso, a veces puede presentarse como una hepatitis aguda, a veces, rara vez como una hepatitis fulminante, y no es poco el número de pacientes que se presentan en el contexto de una cirrosis. ¿Eso qué significa? ¿Que hizo una cirrosis por otro motivo? No, probablemente hizo una infección crónica, ¿sí? Autoinmune, se comportó obviamente una hepatitis crónica y eso es lo que llevó al paciente a una fibrosis avanzada, posterior cirrosis, y hacemos el diagnóstico en un paciente cirrótico muchas veces cuando tiene las complicaciones de la cirrosis. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿sí? Son variadas y esto tiene que ver, ¿sí? Con lo que hablábamos al principio del impacto de lo sistémico que a veces tienen este tipo de patologías, ¿sí? Entonces es variado todo lo que podemos tener, todo eso que ustedes tienen ahí. El trípode diagnóstico, esto es lo que es central desde el punto de vista de lo que nos ayuda al diagnóstico, pero como charlábamos hace un ratito, la realidad es que muchas veces nos falta y nos falta poder tener todo esto y entonces eso a veces dificulta el diagnóstico, pero no por dificultarlo nos debe impedir hacer el tratamiento si tenemos alguna orientación clínica de que el paciente pueda tener el diagnóstico de una hepatitis autoinmune. Y entonces, tener transaminasas por 5 o una gamma-globulina por 2 con anticuerpos específicos positivos y una biopsia que sea característica de hepatitis autoinmune, obviamente esto nos da el diagnóstico. Los anticuerpos de la hepatitis autoinmune, claramente, o los que se utilizan en realidad para definir el diagnóstico como tal, son el FAN y el ASA, ¿sí? Ahora, si algo tienen los anticuerpos, es que a veces pueden ayudar y no tanto, ¿sí? Porque a veces no son específicos de la enfermedad, no son patogénicos, ¿sí? Su expresión puede variar durante la evolución, ¿sí? Uno no los utiliza para ir evaluando una respuesta al tratamiento, pero la realidad es que puede pasar que un paciente yo hoy le haga una valoración de anticuerpos específicos y que tenga resultados negativos y que en el seguimiento yo se los haga porque todavía no tengo el diagnóstico, porque el paciente por ahí se va comportando clínicamente diferente y en algún momento puedan aparecer, ¿sí? Y en el contexto de un tratamiento no deben ser monitorizados, ¿sí? Esto es, yo inicio el tratamiento, los anticuerpos no me van a marcar la necesidad de modificar la conducta con respecto al tratamiento. Ahora, si bien decíamos que a veces es difícil llegar al diagnóstico porque lo típico no puedo no tenerlo en esto de no expresarse siempre como una enfermedad autoinmune, lo que sí es cierto que me va a ayudar muchas veces para hacer el diagnóstico, descartar, ¿sí? Como pasa en muchas de las patologías que tenemos dentro de la especialidad. Un hígado graso con un paciente que tiene esteatosis hepática y que tiene las transaminasas elevadas, claramente es una hepatitis porque tiene las transaminasas elevadas. Si yo en la ecografía le veo esteatosis, lo primero que digo, esto es una esteatohepatitis, pero para yo poder definirlo, tengo que descartar todo el resto de las patologías del espectro que pueden influenciar el hígado, ¿sí? Entonces, excluyo sistemáticamente todo lo genético, lo metabólico, lo viral, lo tóxico, el alcohol, ¿sí? Todo eso muchas veces es muy útil porque nos ayuda a aproximarnos al diagnóstico, ¿sí? Volviendo un poco entonces a esto, si yo tuviese que definir qué es lo claro del hígado, de la hepatitis autoinmune, si yo tuviese que definirlo, es la existencia de lo que se llama hepatitis de interfase. Obviamente, mi interés no es que ustedes sepan lo que es la hepatitis de interfase, pero simplemente me gustaría que... No me funciona mi puntero. Bueno, eso que ven ahí, ¿sí? Es el espacio portal. Si ustedes recuerdan, esto que teníamos acá, que era el escenario del tracto portal, ¿sí? Es lo mismo esto que está acá, dúctulo, vena y arteria, y es por donde el torrente sanguíneo obviamente entra en el hígado. Y entonces es el primer lugar donde aquellas células de esa población pasajera que pasa por el hígado con actividad inmunológica van a entrar. Y entonces es ahí, ¿sí?
donde van a entrar. Y fíjense, esto es lo característico de la hepatitis autoinmune. Esto es normal, ¿sí? Es como se describe, como tiene que ser el espacio porta, y sin embargo, el torrente sanguíneo, cuando se empieza o cuando existe la expresión dentro de lo que es el epitelio del dúctulo biliar, cuando empieza a existir esa expresión de antígenos por las cuales las células de la autoinmunidad pasajera que pasan por el tracto portal empiezan a tener su actividad patológica, empiezan a romper lo que es la placa limitante, que es lo que divide el tracto portal del lobulillo hepático, o sea, donde empiezan las células, donde empieza el hepatocito, ¿sí? Entonces, el compromiso que empieza a tener toda esa población inmune que empieza a ingresar a lo que es el lobulillo, a ese escenario sinusoidal del que yo les mostré en el esquema anterior, es donde inicia todo lo que es el proceso patológico de la hepatitis autoinmune, ¿sí? Es lo que se define como hepatitis interfase. Todo lo que ustedes ven acá más azul son los linfocitos, y todo lo que ven más celeste son las trabéculas de los hepatocitos que empiezan a hacer, acá no se ve, bueno, esa es la vena, ¿sí? Y empiezan a acceder a lo que es el sinusoide hepático, haciendo lo que es la inflamación en el sinusoide, ¿sí? Y obviamente empezando a hacer el evento patológico del hepatocito, y eso es lo que afecta al escenario sinusoidal del que habíamos hablado. Y esta es la expresión de esto, ¿sí? Cuando ya existe un compromiso masivo, ¿sí? De todas esas células que entraron para expresarse, y obviamente a partir de ahí trabajar el sistema inmune alterándolo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Sí? Obviamente, inducir la remisión, es decir, que todo ese componente inflamatorio, ¿sí? Empiece a desaparecer. O sea, lo que hay que hacer es que tratar de detener, obviamente, cuando uno logra la inducción de la remisión, es porque también va a lograr prevenir la progresión de la enfermedad. Con el tratamiento, lo que uno hace es prevenir, minimizar las recaídas de la enfermedad, mejorar la sobrevida, ¿sí? Y minimizar los efectos colaterales de la medicación. Eso es una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer como objetivo de tratamiento. ¿Y por qué? Porque básicamente el tratamiento es con medicación inmunosupresora, y esa medicación inmunosupresora, la cardinal, o por lo menos con la que se empieza, obviamente son los corticoides. Entonces, el tratamiento, sí, puede ser tratamiento con corticoides solamente, o tratamiento combinado. El tratamiento con el que uno inicia, ¿sí? Es de 40 a 60 miligramos de prednisona, y si yo lo hago combinado, ¿sí? Inicio con prednisona en 30 miligramos, y ya le agrego azatioprina a 1 o 2 miligramos por kilo día. Esto más o menos da entre 50 y 100 miligramos de azatioprina. Entonces, ¿qué es lo que hago yo modificando o modulando, si se quiere, el tratamiento, agregando la azatioprina? Es, obviamente, disminuir los efectos adversos de los corticoides. Ahora, la conducta muchas veces es plantearse si uno, en el contexto del inicio del tratamiento, esto es, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, inicia con prednisona y después hace el switch al tratamiento combinado para ir viendo la cantidad. Primero, el monitoreo que uno va haciendo, eso sí, y esto uno lo hace claramente con el laboratorio para ir viendo específicamente si va mejorando, ¿sí? Esa acción inflamatoria, y esto, la única herramienta que tenemos en forma práctica es el hepatograma, y entonces lo que uno hace es ir evaluando cuál es la respuesta para ir modificando las dosis, ¿sí? Pero básicamente esta es la forma, ¿sí? Y cuando yo también tengo esto que charlábamos de cómo elegir el tratamiento, tengo que pensar en todos los efectos que tienen los corticoides, y entonces a partir de eso también ir modificando, como decíamos recién, a través de la valoración que uno va haciendo en el manejo continuo del paciente, el uso de la prednisona o de la prednisona social. Vamos a hablar un poquitito de colangitis biliar primaria, ¿sí? Y se define como la consecuencia del daño inmune de las células del epitelio biliar, lo cual genera colestasis y fibrosis progresiva, ¿sí? Eso es lo que es por definición.
Si no quisiera volver a lo que pensabas vos recién en el contexto de ayudarnos para el diagnóstico de, del el trípode de la hepatitis autoinmune, si nosotros tuviésemos que hablar de cómo podemos diagnosticar la colangitis biliar primaria, bueno, colestasis clínica, eso es obviamente paciente que tiene alterado dentro de lo que es el hepatograma, todos los parámetros de colestasis, obviamente el anticuerpo antimitocondrial, que es lo que a nosotros dentro del perfil bioquímico nos ayuda a acercarnos al diagnóstico de una colangitis biliar primaria, y en el contexto de tener una biopsia, la alteración florida de los conductos biliares. Dentro de lo que es lo que yo necesito para valorar desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? El antimúsculo liso, perdón, el anticuerpo antimitocondrial es el marcador bioquímico, ¿sí? Es el marcador serológico que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico. Pero nos ayuda mucho también el GP210 y el SP100, sobre todo, ¿sí? Eso obviamente yo lo pido así, digamos, puedo pedir el antimitocondrial y agregar esos marcadores, pero eso es muy útil cuando yo tengo perfil bioquímico desde el punto de vista de la alteración en colestasis, cuadro clínico asociado y un AMA negativo, ¿sí? Que puedo pedir esos anticuerpos para ayudarnos al diagnóstico, ¿sí? No son pocos los pacientes en los que sospecho o tienen una colangitis biliar primaria y el AMA es negativo. Como yo les mostraba antes, un poco la alteración de la histología, o sea, es decir, cómo la activación del sistema inmune invade el lobulillo hepático en la hepatitis autoinmune, en la colangitis biliar primaria, esto es lo que es el ducto, todos esos linfocitos que están alrededor del ducto es lo que genera la activación de la inflamación y obviamente la perpetuación de precisamente eso, la actividad de la inflamación. ¿Cuáles son en qué me baso yo o qué herramientas tengo para valorar un paciente con una colangitis biliar primaria, sobre todo a futuro, ¿sí? Bueno, existen scores, ¿sí? Que nos ayudan a valorar respuesta al tratamiento. No es mi interés ahora que conozcan los scores, pero sí cuáles son los endpoints, o sea, cuáles son cuál es a dónde yo tengo que ver si realmente mi tratamiento está haciendo efecto. Y es medir el perfil de todo lo que me valora la colestasis, que es la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, en un tiempo de más de 12 meses en tratamiento con ácido urso desoxicólico, que es la medicación para el uso de el tratamiento de la colangitis biliar primaria, ¿sí? Este es el ácido urso desoxicólico, ¿sí? Es una medicación segura, se puede usar en una o en dos dosis por día. La dosis diaria, ¿sí? Oscila entre 13 a 15 miligramos por kilo día. Ahí uno se va adecuando muchas veces al paciente, pero el perfil de lo que yo tengo que utilizar para llegar a valorar una respuesta tiene que ser, como dijimos antes, un mínimo de 12 meses de duración de tratamiento y valorando lo que son el parámetro de colestasis del hepatograma. Esto es para terminar con la colangitis biliar primaria, para no hacerlo muy largo, ¿sí? Pero esto es un modelo de algoritmo de manejo de la sociedad europea, y en realidad lo que tratan de establecer acá no es solamente la existencia o las herramientas, los parámetros que uno tendría que tener para ver cuál es la evolución en el tiempo en cuanto a algún tratamiento específico, sino cómo yo tengo que seguir a esos pacientes, ¿sí? Entonces, lo que dijimos, ¿sí? El ácido urso desoxicólico, acá hay que ver cuáles son los que responden, cuáles son los que no responden, dependiendo un poco lo que hablábamos recién en relación al uso de la dosis y ese año del que hablamos, ¿sí? Cuando no responden al ácido urso desoxicólico, uno se tiene que plantear si no estamos ante la posibilidad de una superposición, es decir, ahora también vamos a ver eso, o sea, que en realidad lo que yo esté viendo, asumiendo y tratando como una colangitis biliar primaria, no sea en realidad la sucesión de una colangitis biliar primaria y alguna otra patología autoinmune. Generalmente, cuando uno habla de superposición, involucra la hepatitis autoinmune. Entonces es ahí donde uno tiene que valorar
qué es lo que debe tratar y cómo lo debe tratar. Ahora, para yo poder hacer esto, obviamente tengo que tener claramente una biopsia que me diga que ese paciente dentro de ese análisis tiene rasgos de colangitis biliar primaria y de enfermedad de hepatitis autoinmune. También es importante la estadificación y cómo voy a monitorear el seguimiento de ese paciente, ¿sí? Y esto a través de qué? Todo paciente que tiene una enfermedad crónica del hígado, más todavía si esa enfermedad crónica evolucionó a una fibrosis avanzada y cirrosis, ¿sí? Yo puedo tener una hepatitis crónica sin tener una cirrosis, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que tratar de hacer es que ese paciente con una hepatitis crónica no llegue a la cirrosis. Ahora, si tiene una fibrosis avanzada y una cirrosis, tengo que monitorearlo cada 6 meses, porque cada 6 meses se hace el screening del hepatocarcinoma. Yo tengo que tener siempre en la cabeza de que un paciente cirrótico lo tengo que valorar cada 6 meses con laboratorio, ¿sí? Para ir viendo a ver cómo va su perfil bioquímico, y obviamente con ecografía, algunos dicen ecografía común, otros dicen Doppler, para tratar de estar siempre un paso adelante del diagnóstico del hepatocarcinoma. Ahora, en los últimos años, la hepatología se ha hecho de una herramienta bastante útil y que nos evita muchas veces de tener que valorar si un paciente está cirrótico o no, o está con una fibrosis avanzada o no, con un estudio sí que se llama FibroScan. Es como si fuese una ecografía que tiene parámetros diferentes, obviamente, de realización. En el momento que se hace, se miden ecos especiales, nos permite valorar la rigidez del hígado y en el contexto de hacer la correlación entre la rigidez y la fibrosis, uno encuentra un parámetro bastante cercano a la posibilidad de estimar si un paciente tiene o no cirrosis. Entonces, si un paciente tiene o no cirrosis, más allá del cuadro clínico que puede tener, un paciente con varices, un paciente con ascitis, claramente ese paciente está cirrótico, salvo que pueda tener una hipertensión portal no cirrótica. Pero bueno, si uno lo analiza de esa manera en un paciente con clínica de una hepatopatía crónica que hizo una cirrosis, obviamente no voy a necesitar el FibroScan, ¿sí? Pero la realidad es que en los pacientes donde por ahí necesito apoyarme en algo para tratar de saber si un paciente tiene cirrosis, el FibroScan es algo útil, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el diagnóstico de la cirrosis, obviamente ya me empiezo a manejar con ese paciente haciendo el screening, ¿sí? Como dice ahí, o de acuerdo a las complicaciones que tenga ese paciente, contactándolo con un centro de trasplante si es un paciente que hizo la evolución a una cirrosis descompensada. Y lo último, en cuanto a valorar los síntomas, cuando el tratamiento estándar y el tratamiento habitual o sea, no responde al tratamiento que yo le hago, el manejo multidisciplinario es importante, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar con los dermatólogos, con los reumatólogos, digamos, con los endocrinólogos, cuando el paciente tiene complejo, o sea, tiene agregada alguna otra enfermedad autoinmune o tiene patología ósea, etc. ¿Sí? En los clínicos también. Bueno, muchos. No, bueno. Dije que algunos hepatólogos se creen, yo porque soy gastroenterólogo, pero yo soy gastroenterólogo, hago hígado medio de costado por la gastroenterología, pero la mayoría, más del 50%, si no por decir más todavía, de los hepatólogos son clínicos. O sea, han hecho clínica después. Bueno, la colangitis esclerosante primera, esto es cortito, ya terminamos. Sí. Sí. Porque en realidad acá el componente específico del daño sobre el dúctulo, en realidad es más lo que genera el daño, ¿sí? Lo que genera el daño es la alteración del flujo biliar. O sea, la alteración del flujo biliar sobre el canalículo, ¿sí? Es lo que empieza
a producir la patología. No es tanto específicamente como un mecanismo autoinmune propio dependiendo de todo lo que vimos que claramente está más vinculado a lo que es la hepatitis autoinmune. Por eso, bueno, el ácido ursodesoxicólico es un ácido, digamos, muy similar al que fabrica el hígado, ¿sí? Al quenodesoxicólico, por ejemplo, entre otros, y eso es lo propio, lo natural, que es un ácido colerético, eso cuando baja por el árbol biliar, en realidad, o sea, desde que se sintetiza, digamos, ayuda, ¿viste?, a que el trabajo del canalículo sea el adecuado y no se generen fenómenos de inflamación local, ¿sí? Bueno, entonces la colangitis biliar primaria es una hepatopatía crónica, colestásica y progresiva que se caracteriza básicamente por ser obliterativa, ¿sí? Es decir, es fibroesclerosante y obliterativa. Y puede comprometer cualquier rama del árbol biliar, ¿sí? Cualquier rama. Los mecanismos más o menos tienen que ver con esto, lo mismo que vos me preguntabas recién, Roberto, de la colangitis biliar primaria, ¿sí? Afecta desde los pequeños conductos hasta el colédoco distal, ¿sí? Cualquier parte del árbol biliar se puede afectar. El sexo masculino tiene más predisposición a hacerlo que el sexo femenino. La edad en donde se puede desarrollar es amplia, la patente enzimática de detección en el hepatograma obviamente es la colestasis, y el anticuerpo específico, si bien para nada, mejor dicho, el anticuerpo que utilizamos para nada es específico, es el ANCA, ¿sí? Y acá ustedes ven cuál es en líneas generales el porcentaje o la idea de cómo puede llegar en cantidad o en frecuencia, mejor dicho, a afectarse la vía biliar. Las de pequeño calibre, ¿sí? Es un porcentaje mucho más pequeño, el más pequeño de todos, el 10%. La vía biliar intra y extrahepática, esto es hasta el colédoco, 15%, y obviamente el colédoco puede afectar en cualquier lado y es donde más asienta la patología, ¿sí? El curso evolutivo es alternante y es difícil de predecir, ¿sí? Las variantes clínicas pueden ser asintomáticas y sintomáticas, ¿sí? La extensión del compromiso biliar es amplio, ¿sí? Puede afectar, como dije, cualquier parte del árbol biliar. La colangitis bacteriana ascendente es muchas veces algo característico en su forma de presentación, sobre todo por suerte, sobre todo en los pacientes que tienen compromiso del árbol biliar distal. ¿Y por qué digo por suerte? Porque dentro de lo que son las pautas de tratamiento, las posibilidades de tratamiento, las estenosis que pueden haber dentro del árbol biliar distal se pueden tratar de resolver endoscópicamente, ¿sí? Esto se hace a través de colocar stent, etcétera. Eso se hace por endoscopía, y eso tiene a veces más posibilidad de resolverse que si fuese el árbol biliar intrahepático, porque ya ahí la posibilidad de hacer un tratamiento endoscópico pierde valor. Lo que decía de estenosis dominante de litiasis es esto, lo que acabo de explicar, es decir, que existe una estenosis en el árbol biliar distal, es algo bastante frecuente y se puede resolver de esa manera. Tiene una asociación con patología neoplásica, ¿sí? El colangiocarcinoma y el cáncer colorectal, porque tiene un alto porcentaje de asociación con lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Y eso hace que, obviamente, por tener esas dos patologías, se pueda comportar como una enfermedad con alto componente preneoplásico. Dentro de lo que es la presentación clínica asintomática, en su forma de presentación, fíjense, hasta el 40%, y después el resto, situaciones que pueden ocluir astenia, prurito, ictericia y complicaciones ya de lo que es una cirrosis instalada, asitis y hemorragia digestiva, por suerte en mucho menos frecuencia, ¿sí? El diagnóstico básicamente hoy se define por colangioresonancia, porque fíjense, es ese arrosariado que existe, esa fibrosis, esa condición fibroobliterante que va ocurriendo desde el árbol biliar más pequeño hacia el colédoco, es lo que va haciendo que obviamente yo pueda diagnosticarlo a través de una colangioresonancia, ¿sí? Es el método de elección. Ahora, también es cierto que
hay un porcentaje de colangitis biliar primaria que aparece en una colangioresonancia bastante tiempo después que empieza a tener clínica la enfermedad, ¿sí? Y esto tiene que ver con que también tiene una evolución bastante solapada hasta que empieza a aparecer clínica evidente. Como dije, bueno, el ANCA tiene su porcentaje de participación, ¿sí? Y uno tiene que excluir causas secundarias de colangitis esclerosante como secuelas quirúrgicas, la isquemia, trauma, litiasis recurrente, infecciones, bueno, eso es algo que también se condiciona. Pero básicamente todo eso lo que es bastante difícil de ver. Yo como diagnóstico diferencial de esto, lo único que he visto es la isquemia. Eso sí, y más uno la tiende a ver en aquellos pacientes donde han tenido algún tipo de instrumentación de la vía biliar o algún tipo de instrumentación sobre la glándula hepática, y eso obviamente tiene que ver con una condición quirúrgica previa que ha hecho que ya haya tenido algún compromiso o algún tipo de compromiso por ahí a lo mejor vascular, que es lo que terminan traduciendo las lesiones isquémicas que después nosotros vemos en la vía biliar. El tratamiento es de lo que va pasando, ¿sí? Tratamiento específico para esto, hasta el día de hoy no lo existe, ¿sí? El ácido urso desoxicólico, bueno, y todo lo que tienen ahí, el ácido urso desoxicólico es lo que se tiende a utilizar un poco más, la dosis es algo mayor que en la colangitis biliar primaria, todo lo demás que ven ahí está en fases de protocolos de investigación. Cuando hay un paciente que tiene una colangitis biliar primaria con prurito, se intenta ácido urso desoxicólico y si no después, a protocolo lo que se pueda utilizar para ver si le mejoramos el prurito a ese paciente, ¿sí? Lo último es el trasplante hepático y tanto como con la colangitis biliar primaria, ¿se acuerdan en esas 3 patas de tratamiento de manejo que yo les dije que había uno que era el trasplante hepático? Bueno, muchas veces el prurito, por ejemplo, intratable, yo puedo tener un paciente con una condición sintética del hígado, o sea, con una actividad de trabajo hepático bien bueno, un TP de 60, 70, pero son pacientes que precisamente por la condición colestásica tienen un prurito que se transforma en intratable. Muchas veces esos pacientes entran por vías alternativas a la posibilidad de un trasplante. La colangitis, bueno, obviamente el manejo casi habitual, el antibiótico. También se establece en aquellos pacientes que hacen recurrencia de cuadros infecciosos, obviamente que tienen el antecedente de la colangitis biliar, que la colangitis esclerosante primaria, el uso de antibióticos profilácticos, ¿sí? Ahí es donde se analiza muchas veces la historia que tiene el paciente con su infección y se va haciendo tratamiento específico de acuerdo un poco a lo que se va teniendo como información previa. La colangiografía pancreatorrectal endoscópica, la CEPRE, para el tratamiento sobre todo de lo que es, como dije antes, la vía biliar extrahepática, más específicamente el colédoco, y si se pueden tratar a veces el hepático derecho o el hepático izquierdo. En cuanto a la astenia, no hay tratamientos que tengan evidencia con datos importantes robustos desde la evidencia clínica, y obviamente todo lo que tiene que ver con manejo del impacto de la enfermedad sobre el hueso, específicamente como tratamos a todos los pacientes con osteopenia y osteoporosis. 2 palabras nada más de lo que es la superposición, ¿sí? Y esto, cuando yo les mostraba hace un ratito lo que era el gráfico, ¿sí? del efecto de todos los linfocitos rompiendo el espacio porta y entrando al lobulillo hepático para iniciar lo que después se define como una hepatitis de interfase clásico de la hepatitis autoinmune, ocurre acá, digamos, cuando tengo un poco de una cosa y otro poco de otra. Es decir, no se sabe, ¿sí? Todavía, si muchas veces las hepatitis autoinmunes terminan, más allá de iniciarse en el espacio portal, volviendo y afectar el espacio porta y formando toda una sola cosa de inflamación portal y del lobulillo, o muchas veces solamente interpretar como que el espacio porta, o mejor dicho, el dúctulo biliar, que es donde se inicia la inflamación de la colangitis biliar primaria, puede hacer lo que rompe la placa limitante y entra en el lóbulo, en el lobulillo hepático, y es lo que condiciona a que una cosa se transforme en otra, ¿sí? Pero como el paciente puede tener rasgos de colangitis biliar primaria y de hepatitis autoinmune, termina siendo lo que se llama una superposición. Lo real es que muchas veces
Ni siquiera la biopsia, analizando específicamente al máximo todos los detalles, nos ayudan a saber si, si estamos dentro de una superposición o no, ¿sí? El tratamiento es, de acuerdo a lo que tengo florido clínicamente, hacer el tratamiento. Son pacientes que por ahí van con algo de corticoides e inmunosupresor y también le tengo que dar ácido urso desoxicólico, ¿sí? Algunos definen que son cuadros específicos de colangitis biliar primaria y que solamente hay un componente hepatítico, ¿sí?, de la colangitis biliar primaria, pero que todo es una colangitis biliar primaria. No obstante, son pacientes que terminan recibiendo igual corticoides. La falta de evidencia sobre un tratamiento óptimo y tiempo de tratamiento es un problema, ¿sí? La combinación de ácido urso desoxicólico y un tratamiento de inmunosupresor es lo que muchas veces uno termina llegando hasta casi por una cuestión de sentido común en esto de analizar de que el paciente no le va bien, o porque lo trato solo con ácido urso desoxicólico o porque lo trato solo con corticoides, ¿sí? Y en el caso de la colangitis biliar primaria, agregar corticoides sí existe una hepatitis moderada severa en la biopsia, lo que les decía recién. Es decir, si tengo rasgos de hepatitis en la biopsia, pero tengo un AMA positivo, tengo claramente más colestasis que daño que transaminasas elevadas, lo tengo que tomar como una colangitis biliar primaria con componente hepatítico desinflamación. Por último, ¿sí?, ya no los canso más, la autoinmunidad, dentro de lo que nos planteábamos al principio de cómo encarábamos esto, ¿sí?, versus la enfermedad autoinmune, tiene que ver con que la autoinmunidad es algo fisiológico, ¿sí? O sea, es algo que nos tiene que pasar, digamos, tener un sistema inmune adecuado a lo que necesitamos es lo que tiene que ser. Ahora, para eso tiene que existir una autorreactividad, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que ese sistema inmune esté lo suficiente maduro para reconocer lo ajeno, ¿sí?, reconocer lo propio y que no exista, ¿sí?, desde reconocer lo ajeno, una activación de sustancias que fabriquen, en este caso, por ejemplo, citoquinas, que muchas veces es la herramienta efectora para producir el daño, de que evidentemente eso se reconozca y existe una tolerancia, ¿sí?, a atacar lo ajeno y obviamente preservar lo propio, ¿sí? La enfermedad autoinmune es el desarrollo de lesión por autoinmunidad, ¿sí? Es esto, ¿sí? La enfermedad autoinmune es la autoinmunidad reactiva, ¿sí? Esto significa la pérdida de la tolerancia.